Aunque no sea el lunes, se os convocaría bien. Solo que te tienes que echar un poco para atrás porque Sí. se me corta aquí. Perfecto, ahí va bien. Aunque no sea el lunes, se os convocaría para las 12 a tener clase. Si hubieras querido hacer algo durante el inicio de la noche, me lo dices después de clase y lo vemos. Sí, sin problema. Buenas noches. Como bien sabéis, la clase de hoy ya no va a tener que ver con el tema que ya cerramos, ya que la taumaturgia, aunque tenéis que seguir evolucionando en ella, podemos darla, entre muchas comillas, por finalizada. Y vamos a aprender sobre nosotros, no tanto como vástagos, sino como clan, nuestros orígenes, nuestra evolución y probablemente eventos que nos marcaran. ¿Alguno de vosotros sabría decirme cuál es el símbolo de nuestro clan o el más extendido? Si no me equivoco, era un círculo con un cuadrado, con un triángulo, con otro círculo dentro y una pequeña marca arriba, o algo similar. Lo tengo apuntado, pero creo que no es el exacto. Te acercas. El que estás hablando probablemente sea este. Sí. ¿Alguno conoce alguna variación de este? Que no os preocupe no saberlo, ya que la versión que oficialmente utilizamos entre nosotros en la actualidad es esta. Pero vamos a descubrir un poco sobre desde dónde venimos. El símbolo del que se origina nuestro clan proviene de aquí. Fueron breves menciones, básicamente casi al inicio de vuestra llegada aquí. Empezamos a hablar un poco sobre la taumaturgia. Pero esto es el símbolo que tenía la Casa Tremere, no como clan vampírico, sino como hechiceros mortales del medievo. Tiene sus significados, obviamente, dejando de lado el triángulo y esta línea curva que se forma en el fondo, ya que son simbologías herméticas de la versión primitiva de nuestra taumaturgia. Lo que más importancia tenemos que darle son tanto al símbolo de Marte, como al cuadrado, como al círculo que lo contiene. El significado, a rasgos generales, y más aún por el contexto de nuestro cabal en aquella época, es el arte de la guerra, representado por Marte, desde una forma imperfecta, ya que su núcleo es el cuadrado, una geometría que no se puede considerar perfecta, pero con un resultado perfecto, de ahí el círculo exterior. Luego, a lo largo de los años, cuando ya éramos parte de la estirpe, se empezó a utilizar este de aquí. Que se parece bastante a la versión actual. Sin embargo,
era mucho más metafórico y poético, debido a nuestras enseñanzas y valores. Ya no era el arte de la guerra, sino desde el cuadrado, es decir, la imperfección, a la perfección a través de la pirámide. Obviamente, tras la caída de la pirámide, descubrimos una cosa muy importante. No éramos perfectos, o al menos no estábamos llegando a la perfección que buscábamos. Por decirlo de una manera, con la caída de la pirámide se encontró un techo que realmente había más allá. Donde creíamos que ya estábamos, se podía crecer mucho más. Y para poder sobrepasar ese techo, se requiere de muchos más pasos hacia la perfección. De ahí que la metáfora de la imperfección a la perfección se haya duplicado. Donde nosotros estábamos era aquí, en este pequeño símbolo interior, y ahora hemos descubierto que hay más capas. Y quizás la pirámide ya no está, pero sigue siendo parte de nuestra jerarquía, de lo que somos, y plantea el símbolo actual, incluso dejando de lado de qué casa seamos, fuera de la pirámide o dentro. Cómo buscar la perfección requiere de un mayor esfuerzo de nosotros que hace muchos siglos. Ya no solo por nuestra situación concreta, de la pirámide ya rota y el clan segregado, sino todos los problemas modernos que nos estamos encontrando como vástagos. A lo largo de esta clase vamos a estar hablando de varias fechas importantes. No planteo que las sepáis todas, simplemente que las tengáis en mente, ya que son años que nos marcaron. Os daréis cuenta que nuestros inicios fueron mucho más duros, ya que hay muchas más fechas en esos momentos, y luego se irán dilatando a lo largo del tiempo. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre nuestros símbolos que no haya podido mencionar yo o no me haya explicado bien? Sí, persona que no está aquí. Siempre me ha dado muchísimo toque que el triángulo no sea un triángulo rectángulo. ¿No sea un triángulo rectángulo? No. Me quedo sin ojos. Luego lo miramos, pero nunca me he fijado de... Yo al menos siempre me ha dado la pregunta de cuál, Al dices, menos ¿del el- moderno al o menos del el- DV20? Al menos el moderno no lo es. Ah. Podría ser error de diseño, porque podría serlo, Podría serlo. o podría ser una manera de resaltar que ya no es la pirámide. De que es un triángulo imperfecto a propósito. Puede ser. Dejando de lado esa pequeña premonición o ascenso al plano astral que ha tenido Constantine. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, que te refieres. Sí. A ver, Decís Y en, hacia el, y arriba. en el antiguo también. Tiene. Oh, perdón. pues no sé por qué es, la verdad. Una pequeña línea. Sí, sí, ahí se ve muy bien. Tanto en ese como en el de V20 se ve. Pues no sabría decirte Y por aquí qué. se ve aún mejor incluso. Pero sí, son iguales. Yo creo que es que ha sido porque han cogido la base antigua, sí o sí, y han modificado sobre Seguramente. ella. Sí, en el DV20 igual. ¿Sí, Morgana? No he podido no evitarme que en algunos escritos algo antiguos se utilizaban algunas sangrías medievales más decoradas. En el símbolo nuestro, dices. Como heráldica. No, más bien cuando se empezaba algún manuscrito, la clásica letra, no Sí. nada de las demás. ¿Qué tiene que ver con los símbolos de nuestro clan? Tiene algo, no sé. Ah, sí, tenemos nosotros algo parecido. No, a ver, la he visto, pero esto es algo más anticuado, no sé si lo utilizamos. Depende de a quién le estés informando. Por suerte o mala suerte, dudo que tengamos que coincidir con nuestros antiguos debido a sus desapariciones. Pero en el caso de que tuvierais esa suerte, probablemente sí que recomendaría descubrir sus orígenes para ver cómo tratarles. No es lo mismo escribir un manuscrito para alguien del medievo que para alguien que fue durante el Renacimiento, la época victoriana. Tengo entendido que
pese a que intentan mantenerse vivos con los tiempos, hay viejas costumbres que nunca mueren. Son de otra época y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Así que sí, si en algún momento tuvieras que hacer algún tipo de manuscrito a alguien del 1200, te recomendaría a Morgana que hicieras ese tipo de sangría en las letras. ¿Nada más? Sí que tengo una duda porque nunca se me había ocurrido el hecho de que el origen del clan provenga no solo de... Tengo un principio mortal, sino mortales que genuinamente tenían acceso a la hechicería. Es entonces el poder de nuestra sangre, la hechicería de sangre, surge de esa afinidad anterior. ¿O es... Hablaremos de ello durante la clase, ¿vale? Si vieras que en algún momento he avanzado el tema y no lo estoy mencionando, me lo recuerdas, ¿vale? Muy bien. Y bueno, como dato que digo yo, Alejandro, este primer símbolo es el de la casa Tremere en Ars Magica, el juego donde se originan los Tremere de Mundo de Tinieblas. Y es su símbolo dentro de la Orden de Hermes, como casa de dentro de la Orden. Vamos a ir primero a nuestros orígenes aproximados. En el 1000 después de Cristo, en concreto en Transilvania, se encontraba Ceoris, la que podría considerarse no quizás nuestra primera capilla, pero la capilla principal, que habría sido lo equivalente a la capilla de Viena de nuestra época como hechiceros mortales. Durante la época de la Casa Tremere, como hechiceros herméticos mortales, por motivos desconocidos, que nunca se llegaron a especificar en documentos antiguos, estábamos perdiendo nuestra hechicería. No solo nosotros, más hechiceros mortales. Algo estaba cambiando en la magia. Otros desesperaron. Nosotros buscamos una solución. Para nuestra magia, que estaba desapareciendo, fallando o incluso quedando obsoleta en algunos aspectos, y para evitar ese destino de que lo no arcano nos alcanzase, se decidió investigar la inmortalidad vampírica. Se experimentó con Vitae, del clan antiguo, los Chimitse, y ya para el año 1022, que es uno bastante importante, el clan nace en la noche, no como mortales, sino como vástagos. La casa resurge en un mundo en el que nos rechaza, ya que si ya hay políticas internas entre vástagos en las noches actuales, no queréis ni imaginar cuando de repente aparecimos de repente una noche nosotros. No solo no se nos aceptaba, sino que cualquier ser de la noche que se nos encontraba generaba mucha presión hacia nosotros. Sobre todo, entre tanto conflicto milenario de otros vástagos que podían permitirse pensar en problemas o rencores de siglos atrás. Nosotros no podíamos permitirnos eso. Nosotros tuvimos que rehacer nuestra taumaturgia desde cero, ya que tuvimos que adaptarnos a nuestros nuevos poderes, la Vitae, sino también hacer de comandantes, hacer de espías, hacer de diplomáticos, en unas noches en las que claramente no se nos aceptaba.
Veremos más adelante las casas que surgen a raíz de estos. No tenemos nombres para los primeros de nuestro clan. El señor Tremer, el señor Goratrix, el señor Calderón, el señor Leduc, la señora Merlinda, el señor Etrus y el señor Schalke. Tras eso, comienza algo que marcaría mucho al clan. Vale, dime, archivista. De los mencionados, ¿alguno sigue activo? Lo veremos más adelante, pero te adelanto que la mayoría no. Por no decir que probablemente la mayoría hayan recibido muerte definitiva. Más o menos por la misma época, comienza la llamada la Guerra del Presagio. El clan Tzimisce no se sentía muy agraciado de no solo que hubiéramos entrado las noches usurpando la sangre vampírica, sino que encima usando la suya. Y buscando venganza, comenzó a asaltar Theoris constantemente. Teníamos muchas más capillas, sí, pero ya veremos más adelante que no duraron mucho, ya que el clan Tzimisce usó todos sus efectivos para asaltarlo todo, arrasarlo todo e ir asesinando a todos los que aún eran mortales dentro de la casa. Poco después, en el 1040, se funda lo que sería el Concilio Interior de los Siete, aquellos que estaban arriba en la pirámide junto al señor Tremer. Bajo ese concilio ya se dio la orden de hacerlo oficial. La casa Tremer iba a empezar a morir poco a poco para convertirse en el clan Tremer. Cada persona del concilio empezó a abrazar a 7 miembros cercanos y a esos 7 miembros se les empezó a ordenar a ir abrazando a más y más y más, intentando mantener los múltiplos de 7, pero llegaba un punto en las generaciones que era imposible mantener esos huecos llenos, aunque no nos generó muchos problemas, ya que eso permitía ascensos o descensos. También, gracias a estar aguantando, ya que nuestra magia mortal aún estaba activa dentro de lo que cabe, se comienza el desarrollo de lo que conoceremos a día de hoy como la taumaturgia, la vampírica, no esas magias primitivas herméticas. Como iba diciendo, para el 1100, casi todo esto serán fechas aproximadas. Si hay una fecha exacta, probablemente la diga archivista. No, aquí te pregunté como Borja. Se supone que el clan Tremer es después de Cristo, no antes de Cristo. No, es que lo está poniendo. Anno Domini. Vale. Esto no es antes de Cristo, esto es después. Vale. Año de nuestro Sí, Señor. año de nuestro Sí. Señor. Como iba diciendo, para el 1100, más o menos un siglo después del inicio de la Guerra del Presagio, todas nuestras capillas alrededor de Europa han sido clausuradas, cerradas, y Theoris es la única en pie. La Guerra del Presagio nos estaba manteniendo una guerra de desgaste muy grave, pero, por suerte, pocos años después, para el 1125 se desarrolla el paradigma y la práctica, que es la taumaturgia que conocemos. No solo se redefinen los principios mayores para adaptarlos a la vitae, sino que se crean también todos los principios menores. Los miembros de nuestro clan que desarrollaron esta taumaturgia fueron el señor Goratrix y la señora Bastania.
También con sus conocimientos, aunque no han llegado a la modernidad, crean la primera gárgola taumatúrgica, algo que nos ayudaría a empezar a darle la vuelta a la guerra. Durante todo el resto del siglo XII y XIII empieza a cambiar la dirección de la guerra por completo. Los chimitzes se alían incluso con otros hechiceros mortales que estaban enemistados con nuestra casa y son repelidos al verse demasiado desgastados. La guerra terminando en la última recta del siglo XIII. Ya más adelante, para el 1400, ocurre lo impensable. El consejero Goratrix, fiel a la pirámide y un gran aliado de nuestro señor Tremer, se descubre que está acusado de traición por una conspiración política a lo largo de Francia, que es donde se le mandó a servir como no solo miembro del clan, sino a muchas maniobras políticas y diplomáticas que estábamos manejando. Él, al intentar hacer algo a escondidas del concilio interior, se le acusa y en 1411 huye para evitar ser juzgado por todo el concejo. Aquí es donde entra parte de tu pregunta inicial. Lord Calderón persigue a Goratrix, no solo por la traición, sino porque Calderón, junto con su casa, valoraban mucho el honor. Goratrix, al intentar huir, estaba rompiendo su honor como hechicero, como taumaturgo, como miembro de la casa Tremer. Calderón le retó un certamen. Si tienes que morir, muere como un taumaturgo, muere como un hermético. Lamentablemente, Calderón recibe la muerte definitiva en ese certamen, ya que, por mucho que fuera parte del concilio interior, se estaba enfrentando al mismísimo creador de la taumaturgia. Durante todo el siglo XV, habiéndose vuelto loca por su obsesión con las creaciones que había creado y haber perdido a su amado Goratrix, ya que hay teorías de que eran amantes, Virstania, la que le ayudó a fundar las gárgolas, entra en un frenesí que más de uno podría haber dicho que era una bestia, un Wesail, aunque demasiado raciocinio dentro de ella, y empieza a asaltar todas las capillas Tremer que encuentra a su paso. No solo para vengarse del clan, que ha hecho huir a su amado, sino también para ir liberando todas sus creaciones. Todas las gárgolas son sus hijas, y ella no puede dejarlas atrapadas en el clan. Ataca Theoris con un ejército de gárgolas, nuestra antigua capilla principal, y lo consigue. No solo asesinando a muchos de nuestro clan, sino incluso diabolizándolos, nutriéndose de su vitae y consiguiendo que desaparezcan de entre nosotros. Ya para el 1486, una fecha muy importante, se funda el Círculo Interior de la Camarilla. He mencionado muchas veces, voy a borrar esto, que estábamos en muchas misiones diplomáticas, sea como gobernadores, sea como políticos, sea como comandantes. Y aquí es donde da fruto todo nuestro trabajo. Miembros de la Casa Merlinda actuaron como diplomáticos para convencer a los toreadores de las Cortes del Amor, mientras que miembros de otras casas también convencieron a los Ventru de Alemania
A cambio de echar a los la sombra, los Ventrue nos apoyarían, juntando poco a poco a más clanes vasallos. Se crean los 7 clanes de la Camarilla, y en 1486 es cuando oficialmente la secta es creada. Todo esto gracias a la maestra Fanchón de la sexta generación de la Casa Merlinda, ya que fue quien ocupó nuestro pilar dentro del Consejo Interior de la Camarilla y quien representó al clan durante muchos siglos. ¿Repites el nombre? Merlinda. Maestra Fanchón de la sexta generación. ¿Cómo suena? Fanchón. Vale. Y es de la Casa Merlinda, que es con 2 S. No solo son buenas noticias, históricamente sabréis que han habido muchísimas guerras religiosas en Europa, entre el cristianismo y el islam. Los musulmanes mortales no solo iban acompañados del islam, sino también de los hijos de Hakim, ya que ese clan está muy ligado a esa cultura. A raíz de todas esas guerras, y haberse fundado la Camarilla, se acusa por primera vez y única en toda la historia a un clan entero con una caza de sangre. Si no sabéis qué es, la Camarilla es una ley que tenemos en la que ex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Se permite en una caza de sangre romper la tradición de la destrucción, ya que todo el mundo de la ciudad, y en este caso de la Camarilla, tenía permiso de destruir a todo miembro del clan Hakim. Sin embargo, no duró mucho tiempo esa guerra abierta. En 1493, es una fecha muy importante para todos los vástagos, ya que es la Convención de Thorns. Thorns es una ciudad europea y es donde se le da fin a un evento que también ocurrió en esa época, que es la primera revolución anarca, el movimiento que conocemos a día de hoy. Dudo que mantenga exactamente los mismos valores, pero tiene el mismo origen. En este lugar, en esta fecha, se decide una tregua, y no solo los anarcas firman esa tregua, sino que se funda otra de las sectas que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. La guerra tenía que continuar. Estamos hablando de la continuación y creación del Sabbat. Goratrix, justo después de esa convención, donde se ha anunciado a esa nueva secta, confirma su afiliación a esta, enemistándose abiertamente no solo con la Camarilla, sino con el clan, demostrando que no nos tenía miedo, que no iba a pagar por sus crímenes y probablemente acumulara más. Por último, el clan Hakim también decide firmar esa paz. Pero nadie de la Camarilla estaba de acuerdo, ya que era una caza de sangre, era algo muy importante. Nuestro clan entró en acción e hizo una propuesta. El Consejo de los 7 iba a permitir levantar esa caza de sangre a cambio de que los taumaturgos más grandes de la época hicieran una maleficia a todo el clan. Todos los clanes tenemos una prohibición. A veces hay variantes extrañas en la sangre, permitiendo no tener la misma. Nosotros se la forzamos al clan Hakim. Los hijos de Hakim tienen una prohibición gracias a que los Tremer, pagando por sus fechorías, les maldijeron. Si se les había acusado de diablería en masa, ya no podrían tomar la vitalidad vampírica.
Y ahora su prohibición sería que si se alimentan de cualquier vitae, me he colado, si se alimentan de cualquier vitae, iban a recibir un daño letal para ellos. No les alimentaba, les generaba daño. A día de hoy esa prohibición se ha debilitado, no puedo afirmaros por qué. Y los que puedan aún mantener ese tipo de maldición, no les afecta ese veneno en la vitae, pero su vitae sigue siendo así venenosa para los mortales, impidiendo cosas más obvias como purificar. A partir de aquí, nuestra historia se empieza a diluir mucho más. Pasaríamos directamente al siglo XVIII. Las Américas ya hace mucho tiempo han sido descubiertas, colonizadas, civilizadas. Y a lo largo de América y Europa ocurre algo muy importante. Una de las operaciones más grandes del clan ocurre. Hay un auge del ocultismo mortal, donde abiertamente empiezan a haber cultos que podrían llamarse satánicos, de sangre, acercamientos ya más paganos a magia antigua. Eso no solo hacía que la mascarada desde nuestro punto de vista fuera mucho más fácil de tratar y de limpiar, sino que permitía reclutamientos mucho más abiertos. Ya no había que esconderse para que nadie del barrio hablara sobre algún tema. Ya estaba en todas partes, los periódicos y más adelante radio, más adelante televisiones, hasta el día de hoy, aunque no tan fuerte, internet. Llegando ya, ¿Tuvimos algo que ver con ese auge? en principio sí. Como puede entender, yo no estuve allí, pero hay muchos documentos de distintas casas mandándose misivas donde hablan de eventos en los que ciertos mortales importantes aparecieron y quizás no fueron los desencadenantes al completo, pero fueron pequeños escalones para llegar a este estado. Hasta ahora no he vuelto a mencionar a Boratrix, desde lo que es su declaración de guerra contra el clan. No es que no estuviera haciendo nada, ya que la guerra contra el Sabbat, seamos Camarilla, seamos Clan Tremer, seamos de cualquier bando, siempre ha estado ahí históricamente. Siempre han habido reyertas, ciudades que caían, ciudades que ganábamos. Pero no ocurrió nada de magnitud tan importante como esto. Por algún motivo que nadie entiende, todos los Tremer, que antiguamente se les llamaba antitribu, aunque nosotros personalmente preferíamos llamarlos por lo que eran, miembros de la casa Boratrix, son llamados a México. Empiezan a abandonar sus ciudades en Europa, en América, en África, en cualquier continente, y después de eso, la casa Boratrix desaparece. Nadie sabe qué les ocurrió. Lo mismo pasa con el antiguo consejero Boratrix, también desaparece. Podéis creer o no la idea de que el señor Boratrix mismo les tendió una trampa. Quizás no fue así, quizás fue otro problema interno con el Sabbat, o incluso, ya sin ir necesariamente a nuestra tercera generación, podría haber sido una maniobra política por nuestra pirámide y habrá acabado con ellos. Pero el punto más importante es que, da igual cuál sea la verdad, reciben la muerte definitiva, desaparecen por completo. ¿Muere la casa Boratrix con ello? No, ya que no solo sus ideas siguen estando mantenidas, no las ideas dentro del Sabbat, sino la original, la de la casa Boratrix, y comienza una reconstrucción poco a poco de esta, desde los ojos de la pirámide. No hemos perdido una casa, la estamos renovando. Y eso es algo que se verá mucho más a la modernidad. Pero no voy a ser yo quien hable sobre toda esta etapa. Morgana.
Adelante. Muy bien. Empezando con algo más sencillo, más que tenemos más o menos, o habremos escuchado algo. ¿Podríais un poco decirme si conocéis alguna de las organizaciones actuales del clan? Ya sea dentro de la camarilla o fuera. ¿Como casas o...? Sí, como casas. Yo conozco, como mención, la Casa Carne. A mí me suena el nombre que he mencionado antes de Merlina, pero no estoy seguro. No sé mucho al respecto. Nada, Francia. Si queréis. ¿Algo que decir, una versión onírica de Mónica? Pues si quiere participar en esta clase aunque no esté. La casa Oratrix, desde luego. El fantasma de la esquina ha dicho algo de Boletex. Vale. Sí, son dos ejemplos que ahora mismo están presentes en nuestro día a día. También tenemos la casa Shrek. Por otra parte, quizá os suena la casa Ipsissimus. Y ya una más escondida sería la casa Teliabel. Que veo muchas S. Es una S primero Una S y luego dos primero. S. Hablaremos primero sobre la casa Shrek. Quizá os suena, ya que está ampliamente afiliada con la camarilla y es una de las casas con más presencia en nuestro día a día, en la secta. Seguido, como he dicho, Orfeo, la casa Carmen mantiene un estatus amigable con esta camarilla, pero también mantiene unos enlaces amigables y simpatizantes con los anarquistas. Por último, como he dicho, el regente, la casa Volatrix, han aparecido como unos sucesores espirituales de esta, ya que todos ellos desaparecieron. Pero estos nuevos sucesores se imponen a los nuevos tiempos con pensamientos más tradicionales. De la casa Ipsissimus poco os puedo comentar, ya que son bastante extraños dentro de los anarquistas. Pero os puedo comentar de que muchos de ellos ansían llegar a un punto que muchos consideran extremo de la perfección, como hechiceros de sangre. Por último, de la casa de Teliabel, solo os puedo comentar de que hace mucho que desapareció. Fue una de las casas filiales, una de las casas importantes de nuestro clan. Y tras su desaparición, muchos de ellos juraron, acabar con nuestro clan. Todos los que quedan hoy en día se dedican a cazar a los demás del clan para darles muerte. Como ya os he dicho, a estas tres se les asocia más a nuestra secta, mientras que a la Ipsissimus se asocia al movimiento anarquista. En cambio, a la Teliabel se les ha visto relacionado sobre todo con el Sabbat. ¿Alguna pregunta? ¿No es la casa Carna también
asociada al movimiento anarquista. Sí, fantasma demónica. La Casa Cana tiene simpatizantes con el movimiento anarquista, pero técnicamente se hierve bajo las reglas de la camarilla. Aunque el regente ha nombrado algunas de las casas antiguas, podréis recordarlas. Merlinda, Calderón, Leduc, Xavier, La propia Matrix. Matrix, Tremet, Lista. Era un nombre. Me ha faltado uno. Merlinda, Calderón, Moratex, es Xavier, Xavier, Desincal. Leduc, y que me falta uno. Usar colores si quieres luego para separar algo. Sí. Son 7. Llevamos 5. ¿Alguno más? Tremet, Moratrix, Xavier, Leduc, Calderón, Berlindo. Son 5, son 6 ahí. Tremer no es una casa que preceda a Tremer. Tremer es lo grande. Entonces sí, total. Quizá no suena, ya que se le asocia mucho a tener. Existía la casa de Trius. Y una un poco escondida, que es la casa Gringroth. Ah, ese sí que me faltaba a mí antes, pero... Cada una de estas casas se regía por su representante, que actuaba en una zona indicada por el propio consejo, y estos se dedicaron también a crear algunas filiales. Puedo comentar que la casa Teliabel sale de la casa de Trius. ¿Cómo es Etrique? Etrius. No suena. Etrius. Por ejemplo, de la casa Calderón saldría la filial Rodolfo. Comentar también que, aunque estas sean casas filiales, eran importantes. No tenían un nombre dentro de nuestro clan. También hay algunos apellidos que se han quedado un poco como secundarios, pero son apellidos importantes, ya que son adoptados, ya sea como alianzas o como herencias de maestros por sus aprendices y demás. Entre ellos podemos nombrar el apellido Vaqueiras, Steger, Leuven. Ahora, quizá un poco para jugar, ¿sabríais decirme dónde podríais vuestra casa, tanto Orfeo como Francesca?
la casa Leuja. ¿Os han hablado alguna vez de sus orígenes? Creo que en ningún momento me ha mencionado. ¿Puede ser la Etrius? ¿Tú, Francesc? No ¿Alguna tengo ni muestra? idea. No tengo ni idea. ¿La tenéis? Yo creo que es la misma. La Etrius, misma que he dicho, sí, no lo sé, pero... fantasma demónico. ¿Alguna apuesta? Ni idea. Goratrix. Lo has dicho con el mismo tono que Gotero. Sí, efectivamente. Los Leuja vienen de la casa de Etrius. Viene por respeto a nuestro regente. También he identificado los orígenes de la casa Jacobus. ¿Y cuál creéis que es? La Goratrix no. ¿Apuntas bien? Pero entre las otras 6... Voy a suponer que no es la Etrus, aunque tendría sentido, ya que, como nos han mencionado anteriormente, al haber trabajado juntos, es fácil que lo hubiesen hecho perteneciendo, o sea, pues, siendo de la misma filial en ese sentido. Pero me podría creer que venga de otra. ¿Quién ayudó a Goratrix a crear la taumaturgia? No Pues, es fue? Fue Virstania y, como he mencionado antes, tras su rebelión, desapareció. ¿Tenía alguna casa a la que perteneciese Goratrix quizás? Pertenecía a la casa Goratrix. En ese... Leduc. No, fantasma demónica. Yo voy a apostar por Grimgroth. ¿Por qué? He leído y he visto varias menciones de esa casa, pero no... Tampoco sé mucho al respecto, es más una apuesta. ¿Y tú, Francesc? ¿Algo que aportar? Muy poca información tengo de ninguna de ellas para hacer una apuesta que no sea simplemente lanzarlo, a ver dónde va. Si os ayuda, hay algunas casas que se quedaron aquí en Europa, tanto Etrius como Grimgroth. Ahora tiene más peso la iglesia. Pues sí, efectivamente la casa Jacobus aparece desde la lengua. Tristemente, con el pasar de los tiempos, también como he comentado, el regente, muchas de estas casas y sus representantes desaparecen o son absorbidos por otros. Por ejemplo, como ya sabemos, la casa Calderón desaparece, la casa Goratrix ya no solo es expulsada, sino que también desaparece después. Leduc también desaparece, de Sincao cae con la caída de la pirámide y demás. Los restantes se sabe poco, quizá siguen entre nosotros, han sido capturados, están en torpor. Hay algunas casas que ya un poco más separadas de estas filiales o casas más importantes que ya hemos visto en nuestros estudios. Por ejemplo, la casa Trismegistus y la casa del Gremio Dorado vienen de la propia casa Etrius. Sin embargo, las hijas de Cronos no hay registros de que se las pueda asociar a ninguna de estas. ¿Alguna pregunta que os haya surgido? ¿Quién ocupa entonces ahora el puesto de consejo? Tristemente ya no hay consejo. ¿Y qué es lo más parecido?
más parecido a los restos del consejo del clan. Serían los representantes de la casa Shrek, Karna y Goratrix, ya que son los únicos que se les podría afiliar a nuestra secta, a nuestras raíces. Pero la casa Goratrix no desapareció. Ha desaparecido, pero no, o sea, en sangre. Pero ahora tiene como una especie de herederos espirituales que han decidido retomar sus raíces más antiguas. Entonces los siguen por ideología. Sí, ¿Cómo es eso posible si Goratrix estaba en contra de porque la visión del clan? no sé, porque votan por aquel Goratrix que inició sus primeros pasos en la taumaturgia junto a unos años tremendos. No ese hijo prodigio. O hermano. ¿Puedo seguir? ¿Sabríais decirme una facción o gremio dentro de nuestro clan? ¿Sí, algún grupo organizado? ¿No? A ver, por ejemplo, de que conseguimos por Aurespice Viral, los portadores de la... Oráculos de la plaga. Sí, los oráculos de la plaga seguramente sea uno de esos gremios. Pero no he estado estudiando sobre ellos, así que de poco te puedo ayudar. Fantasma demoníaca. Luego está el tomo de la casa. Bueno, la casa. El grupo argentino, sí. El círculo argentino, lo que se llama. Gente. No. Se refiere al grimorio restaurado. Bueno, pertenecía a un grupo, creo que se llamaba el Círculo Argentino o algo así, de la zona de Latinoamérica. Tristemente no he podido encontrar nada de ellos. Pero sí, son dos ejemplos. Está bien. Yo he encontrado tres que creo que nos pueden interesar a todos. Primero de todo sería Liga Humanos. Ya sé la palabra que estaba buscando. Su lema, moralidad sobre humanidad, nos da un poco a entender, ya no solo por su nombre al que se dedicaban. Se creían con el derecho a gobernar y guiar a la humanidad hasta su punto más álgido. Creían tener el derecho a ser los únicos vástagos que podrían gobernar a los mortales. Buscaban ayudar a estos mortales, como ya he dicho, a ser lo mejor de ellos y la cura para despojarnos de nuestra situación actual. Tristemente, este gremio se extinguió. Podemos ver un poco que con un enfoque amable su práctica algo más egoísta, ya que gustaban de ser los únicos en el poder. Muchos de ellos tenían la práctica de prometer nunca más alimentarse de personas de a pie. Siguiente grupo que creo que también nos interesará a todos son los Trimir. ¿Quién os suena el nombre? ¿Alguien? Muy bien. ¿Cómo has dicho? Trimira.
antes considerados como sindicatos de otros clanes. Ahora, en la actualidad se les considera como un nuevo rango entre nuestras capillas, aquellos que son de otro clan, pero aún así pertenecen a nuestro grupo. Se les considera aliados y miembros de menor rango. En nuestra situación, figuras que conocemos como el Nosferatu Tatu podríamos adoptarlo en este rango. La última que hablaré será el tercer ojo. Esta se trata de una orden proscrita, definiendo los valores del clan Salubre por encima de los nuestros, los valores anticuados que chocan con nuestra visión taumatúrgica. Tomaban nuestro inicio de clan como un vil pecado y buscaban eliminar el concepto de tremendo para reescribirlo y adoptar esta cultura de otro clan, ya sea adoptando a estos en las filas del clan Tremere o creando un nuevo clan. Pero no se hizo con la sangre de los Shinichi. Algunos piensan distinto. Algunos piensan que se utilizó al antediluviano del clan Salubre para hacer nuestro clan. ¿Alguna pregunta? Este último gremio se cree extinto. Los únicos documentos que he encontrado sobre este son archivos sobre cazas a estos miembros, a los miembros de este gremio. Ya que bueno, muchos de ellos tratarán de asesinarlo. Si no hay más preguntas, muchas gracias por escuchar. Muy bien, muy bien. No, estoy buscando mi tablet. Ahí debajo de tu ojo. Ah. Ahí se conocen los fundadores. Lo primero es lo que Tremere, Gringlo, Uratrix. Gringos Harry Potter, tío. Antes de que continuéis con vuestros intercambios de apuntes, algunos matices que quiero dar a muchas cosas que ha comentado vuestra compañera Morgana. Se ha mencionado antes a la Casa Karna. Antes formaba parte de la pirámide, pero no de acuerdo con la estructura jerárquica de esta. Karna, su fundadora, rompió los vínculos con la pirámide. Aún no le ha dado sus secretos taumatúrgicos a nadie para descubrir cómo romper esos vínculos, pero lo hizo llevándose a ella y a sus seguidores a otra casa propia. No son muchos en cantidad, pero tienen mucha influencia en la zona de Estados Unidos y por eso a día de hoy su representante, Karna, está a la misma altura que el señor Shrek, el representante de la casa a la que técnicamente nosotros pertenecemos.
y el representante de la casa Oratrix, que se ha mantenido en el anonimato durante muchos años. ¿Cuándo pasó eso? Eso ocurrió justo también en el 99. La casa Esrek, por su nombre, que es del Karl Esrek, no solo es un vástago también muy viejo, de los pocos que podemos decir que claramente es un antiguo, en el sentido literal de la palabra, que sigue vivo y activo, sino que aparte es el Justicar de nuestro clan representándonos en la camarilla. Respecto a la casa Grimgroth, es algo interesante, ya que a diferencia de las otras 6 casas fundadoras que bebieron la poción de la inmortalidad que crearon para salvarse de ese destino sin magia, la casa Grimgroth pertenece a un miembro de otro cabal de hechiceros que desertó para unirse a la casa Tremer, y es el único filio directo y real del señor Tremer. Los demás son cuarta generaciones, vamos a llamarlo artificiales, entre muchas comillas, ya que, como podéis ver, y más aún en las noches actuales, no hay nada que se nos pueda renegar como vástagos hechos y derechos. Pero Grimgroth es el único que tiene una línea de sangre real con nuestro señor Tremer. Una fecha que ninguno de vosotros habéis vivido, al menos desde este lado de la noche, excluyendo en este caso al fantasma de Moniz. En 2008 cae Viena. Grupos desconocidos, no se sabe si de mortales, vástagos o mixtos, asaltan la capilla primaria, rompiendo todas nuestras defensas, como si tuvieran información desde dentro, y tras varios, al menos al ojo público mortal, atentados bomba, ocurre la fragmentación del clan como la conocemos hoy. Todo esto no solo causa todas las diferencias de casas que hemos visto en la actualidad, sino también las solitarquías. Tremers autarcas, que mantienen su jerarquía a nivel de capilla, como podríamos estar haciendo nosotros, pero que no le deben lealtad a nadie por encima suya. Son capillas independientes. Desconozco si hay miembros del clan Tremer en el cabal que hay también por este territorio, pero si asumimos que tienen una jerarquía como la nuestra, eso sería una capilla solitarca. Otro detalle de la casa Ipsissimus, su nombre, que es lo poco que se ha descubierto de esta misteriosa figura, es la etimología de este, ya que ipse, del latín, que literalmente significa yo mismo, pero en superlativo, como el yo mismo más allá. De ahí que estén tan obsesionados no solo con la liberación de ellos mismos, sino la perfección taumatúrgica. No como la vemos nosotros, sino como una manera de iluminarse más allá, como si hubiera algo más a partir de la perfección. Cabe añadir que, pese a que hayan distintas cantidades e influencias de poder en las 3 casas principales de la camarilla, Esrek, Karna y Goratrix, hay un status quo. Los 3 representantes, pese a sus diferencias, sobre todo entre la casa Karna, que detesta a la casa Esrek, y la casa Goratrix, que exige que se vuelva a crear la pirámide, han mantenido sus diferencias a otro lado para mantener al clan unido, ya que hasta ellos son conscientes de que pelearnos internamente lo único que va a pasar es que dejemos de estar aquí. No tengo mucho más que comentar respecto a esta clase. Ha sido una dinámica muy distinta a las otras, ya que no era tanta teoría, sino hechos, anécdotas y fechas. Pero espero que como mínimo se hayan abierto los ojos para algunas cosas del clan y enriquezca vuestro espíritu. ¿Sí vista? No has contestado la pregunta de Francesca sobre... Sí lo ha contestado Anita de Galio. Efectivamente, lo que ha dicho, si corríjame si me equivoco, en principio nuestra hechicería actual surgiría de emplear algo de esa hechicería mortal que poseíamos antes
para enriquecer y guiar la sangre para crear la taumaturgia. Correcto. Como la conocemos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿La hechicería mortal? Hermética, ya lo he mencionado. La alquimia es algo esencial en ello. Solo que imagina que la alquimia que a veces intentamos hacer de manera más mundana, vamos a decirlo entre comillas, estaba a la altura o incluso más allá de la taumaturgia que tenemos. Y esa... Ha dicho antes que esa hechicería estaba muriéndose. Ha desaparecido actualmente del todo. Ya comenté una anécdota de magos de sangre, entre comillas, entre los mortales. Personalmente nunca he conocido a algún hechicero fuera de esos estándares que he mencionado, ya que si los magos de sangre entre mortales son raros, hechiceros con la palabra bien escrita, no es seguro que yo me haya encontrado y desconozco su existencia. No la descarto, ya que si el clan Tremere pudo elegir un cambio para sobrevivir hasta las noches modernas, no descarto que esos hechiceros de otras casas que se enemistaron con nuestro clan encontraran su alternativa. Pero desconozco, como digo. ¿Fantasma de Mónica? Tengo dos preguntas. Pregunta. Antes has mencionado que había una parte del clan que no había tomado junto a Tremere la pócima de la inmortalidad vampírica original. Correcto. ¿De dónde viene? Son los miembros de la Casa Tremere. Como anteriormente he dicho, hubo un momento, en concreto en el año 1040, cuando se crea el Concilio Interior de los Siete, se declara que cada miembro inicial del concilio va a empezar a abrazar a 7 filios, esos filios otros 7 filios, para crear la pirámide junto con sus vínculos. De ahí surgen, de la casa mortal Tremere, todos esos grupos de hechiceros mortales que estaban sacrificando su capacidad de realizar esa taumaturgia primitiva a cambio de sobrevivir. Y la segunda pregunta es que no he podido evitar fijarme en que cuando has hablado sobre el asedio de Viena o el ataque de Viena, has utilizado palabras como visto desde fuera o visto desde el punto de vista mortal. Pero no sabemos exactamente desde un punto de vista interno. Esto sería una de esas cosas. Y yo personalmente os diría, no lo mencionéis fuera de la capilla, no porque yo me vaya a meter en un problema, sino por vosotros. Algo que ocurrió en estas noches modernas es que, por ejemplo, el clan Bruja y el clan Gangrel fueron expulsados de la camarilla debido a su afiliación al grupo anarquista. La camarilla necesitaba rellenar esos huecos en su concilio interior. Uno de los clanes más nuevos en esta camarilla es el clan La Sombra, al menos todos aquellos que renegaron a sus raíces del Sabbat. Y otro es el clan Hakim, con los cuales, como podréis entender y más aún después de lo que ocurrió tras la convención de Thorns, no estaban muy cómodos durante toda la historia con nuestro clan. Si alguien podría haber vendido información sobre los Tremere a otros grupos de vástagos o incluso los mortales para que nos cazaran, lo único que se me ocurre ahora mismo es el clan Hakim. Pero repito, no tengo ni idea. Lo único que hice en Viena fue sobrevivir, no descubrir cosas. Muchas gracias. Morgana. Quizá simpatizantes de los Salubri o de la casa Teriabel. La casa Teriabel, como tú bien has mencionado, son más rezagados espirituales. Dudo que podamos contarlos siquiera en miles. Y los pocos que hay son de altas generaciones. No suelen tener ningún tipo de guía más experimentada, como hemos podido tener nosotros. Así que altamente lo dudo, más que nada porque no han vivido los cambios de seguridad de la pirámide, de la capilla principal de Viena
a lo largo de los siglos. No podían dar información tan importante como esa. ¿Cuál otro me habías dicho? Simpatizantes de los Salud. El archivo que no encontré, ¿sabes si le pertenecía a la capilla principal? Sí, él pertenecía a la capilla principal. Pero si ya estamos hablando de pocos individuos entre la casa Teliabel, el clan Salubri es, ¿cómo lo diríais en castellano? Más raro que un perro verde. No solo es un clan que podríamos decir de manera muy literal en peligro de extinción, sino que han tenido problemas mayores que enemistarse con el nuestro a lo largo de la historia. Si no hay nada más, podemos dar por finalizada la clase de hoy. ¿Tú primero? Antes se ha mencionado una creación taumatúrgica llamada gárgolas, Sí. que luego fueron recogidas en una casa por... Liberadas, por decirlo de alguna manera. Vamos de cosa rara a aún más rara. La mayoría no solo fueron aniquiladas en esos asaltos que Vistania lideró, sino que las pocas que quedaron en libertad fueron pereciendo poco a poco. Para que lo entendáis, esas criaturas taumatúrgicas eran muy parecidas a un vástago, por no decir que podría haber sido la mejor creación de un vástago artificial taumatúrgicamente hecho. Pero estaban hechos para servir. Sin un amo, perdían su voluntad de ser, causando que, aunque no niego la posibilidad de seguir existiendo alguna en la biblioteca más escondida de algún antiguo como sirviente exótico, probablemente ya no existan, o al menos como tal se conocían. Hay una versión moderna que es más como una modificación a los acólitos, realizarle encantamientos taumatúrgicos para mejorarlos, pero no se acercan para nada en esencia a lo que eran estas creaciones taumatúrgicas del medievo. Que a nadie se le ocurra crear gárgolas vampíricas, ya que está bastante penado por la camarilla desde la convención de Thorns, así que por favor preferiría no declarar una caza de sangre a ninguno de vosotros. ¿Sí vista? He visto algunos libros en la biblioteca que hacen pequeñas referencias a cosas similares sobre esta historia. ¿Todo esto está recogido en la biblioteca? ¿O hay algo? Esta historia, La de... la del clan. Sí. Sí, en distintos tomos pues puedes encontrarlo. ¿Estaría todo o hay algo que tuviésemos que consultar contigo? Claramente Me refiero, hay por una parte de la ejemplo, biblioteca que no tenéis acceso, ya que es la mía personal. Hay cosas a las que considero que no... o no estáis preparados para tener ese conocimiento, o directamente no os haría bien tenerlo. Pero, si aún así hubiera algo que no está en la biblioteca y tenéis curiosidad sobre ello, quedará a mi discreción si podéis tenerlo, en el caso de que lo tenga, yo o no. En mi caso me gustaría empezar por la guerra del presagio. De eso tienes bastantes informes detallados. Probablemente no necesites acceder a la mía personal. Pues para ir acabando con un pequeño detalle para que tengáis buenos sueños y para nada pesadillas, el nombre de la guerra del presagio, ahora que me lo has recordado, no fue puesta por los Chimitze, no fue puesta por el clan Tremere, fue puesta por los mortales de la época. En el momento en el que kilómetros y kilómetros de granjas se secaban, ganado moría sin ningún motivo, y los bosques por la noche se movían con monstruos que ninguna antorcha se atrevía a iluminar, solo causó que los mortales de la época
tuvieran una palabra que con miedo se queda corto. ¿Nada más? ¿No sería eso una ruptura de la mascarada? En aquella época la mascarada no existía, ya que es una tradición creada por la camarilla. ¿No había algo similar, el silencio de la sangre o algo así? Más o menos, pero no se acercaba tanto a la camarilla. No era un esconded vuestra naturaleza, era más bien un no traigáis problemas. Habían otros términos como los caminos seguros, que los declaraban los príncipes de los reinos, a nivel vampírico digo. Perro o Esos caminos seguros. Que queda solo esta frase, por favor. Esos caminos seguros eran declarados por vástagos de influencia en sus dominios y eran una manera de decirle a otros vástagos: esto no es un coto de caza. Eran normalmente caminos de mucha afluencia de gente, fáciles para mercaderes, estratégicamente buenos para ejércitos personales, y no convenía que hubieran problemas de monstruos por las noches. Eso es lo máximo que podría mencionarte junto al silencio de la sangre que era parecido a la mascarada. Cuando no había móviles, fotos que se plasmaban en plata o una buena comunicación entre ciudades, pueblos, continentes, la mascarada, si hubiera existido, no habría sido algo tan estricto como tenemos a día de hoy. Que no te sorprenda de que si hubiera cosas como dragones, realmente hubieran estado ahí. Joder, yo quiero saber ahora el chiste. 9.